el cuarto apartado dedicado a la escuela anglosajona. Dice Lauro Zavala que esta tradición ha estado dominada por trabajos producidos en Inglaterra y Estados Unidos, que es de carácter casuístico, como la serie de la British Film Institute de clásicos modernos. Es empirista, con los estudios de análisis estadístico y tecnológico en relación a la historia del cine, en los trabajos de Barry Salt, David Borwell, Janet Steiger, etc. También tiene una característica didáctica con los manuales universitarios para el análisis de Scott en el año 1979, Dick 1981, Gianetti en el 2004, Prince en el 2003, Bordwell y Thompson en el 95, y de nivel medio como el análisis neoformalista de Christine Thompson. Se han desarrollado dos tendencias dominantes dentro de la escuela anglosajona, dice Lauro Zavala. Por un lado, las estrategias didácticas y las aproximaciones interdisciplinarias. Destacan las siguientes publicaciones: Understanding and Joining Movies de 1972 de Perkins, que aún está vigente, Six European Directors de 1974 de Peter Harcourt, un estudio monográfico, Six Guns and Society, a Structural Study of the Western de 1975 del sociólogo Will Wright, un trabajo en el que integra la morfología a las preguntas sociológicas y muestra cómo al cambiar la estructura social también se ajusta ideológicamente la estructura narrativa de los mitos inconscientes de una comunidad urbana. James F. Scott publica The Medium and the Maker de 1975, que es uno de los primeros libros de texto de análisis cinematográfico. Se caracteriza por su gran formato, las notas al pie, de tendencia casuística también, del que se van a derivar reflexiones más generales. Seymour Chapman publica Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film de 1978, primer volumen de su propuesta glosemática y usado en cursos de narratología hasta nuestros días. En 1979, David Borwell publica Film Art, un texto canónico para el análisis. En 1981, David Cook publica A History of Narrative Film sobre la historia del cine occidental. En 1981, Christine Thompson publica Eisenstein's Ivan the Terrible, a Neoformalist Approach, de influencia continental. En 1982, Peter Walden publica Semiotics Counter Strategies, que incluye un análisis morfológico del filme North by Northwest de Alfred Hitchcock y un importante modelo para el estudio del suspenso narrativo. En 1989, David Borwell publica Making Meaning, Inference and Rhetoric on the Interpretation of Cinema, que es un importante trabajo sobre el análisis cinematográfico. Posteriormente, en 1992, Robert Stamp y otros publican New Vocabularies in Film Semiotics. Después, en 1992, inicia la publicación de la serie inglesa de BFI Films Classics con más de 300 títulos. En 1994, Nina Rosenthal publica The Moral of the Story: An Introduction to Questions of Ethics, inaugurando una línea de manuales para el análisis instrumental del cine. Al trabajo iniciado por Rosenthal le seguiría otro de Paul Bergman y Michael Asimov titulado Real Justice de 1996. En 1997, Martin Scorsese edita A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies en 1997. David Borwell va a publicar
on the History of Film Style, una puesta en práctica de su propuesta de análisis a nivel medio, un trabajo entre lo filosófico y lo casuístico. En el año 2000, Martin Barker publica From Ants to Titanic, Reinventing Film Analysis. En el año 2000, el Caesar y Buckland publican Studying Contemporary American Film, un trabajo donde sistematizan y contrastan de forma bastante didáctica diversas estrategias metodológicas para el análisis. Ya en el año 2003, nos dice Lauro Zavala, Stephen Prince publica Classical Film Violence, un influyente libro sobre los estudios empíricos y reflexiones teóricas sobre la representación de la violencia en el cine. En el año 2005, Geiger y Rutsky editan Film Analysis a Norton Raider, que integra aproximaciones textuales y contextuales de cada película. Ya en el 2009, John Sanders publica The Film Genre Book, donde estudia los géneros clásicos y propone una película canónica para cada género en cada década del siglo XX. Es una interesante forma de estructurar y de presentar algunos ejemplos del análisis cinematográfico. Las disciplinas, nos dice Lauro Zavala, que se acercan al análisis cinematográfico con fines instrumentales son, entre otras, el derecho, filosofía, los estudios literarios, el psicoanálisis, el diseño urbano, la arquitectura, sociología de la educación, los estudios de género, la historiografía, la ética y la retórica. El género bibliográfico característico de esta escuela va a ser el libro de texto universitario para el análisis cinematográfico, en publicaciones en formato grande, con un DVD didáctico, estudios de caso, ilustraciones, un instructivo para el docente, sitios en la red, diversas perspectivas sobre cada tema, la incorporación de glosarios ejemplificados, filmografías anotadas, bibliografías comentadas y actualizaciones frecuentes de las publicaciones. Lauro Zavala define esta escuela como pragmática. Incluso las reflexiones filosóficas tienden a enfatizar la dimensión ética sobre lo estético. Esto con una tendencia a desarrollar estrategias didácticas aplicadas a situaciones concretas. Ya en el quinto apartado de este artículo, dedicado a la escuela alemana, Laura Zavala nos dice que esta escuela no tiene un desarrollo como las tres anteriores, pero la serie de 100 análisis que estuvo coordinada por Werner Faulstich y Helmut Korte revelan su propia lógica cuando proponen diversos métodos de decoupage. La lógica de esta escuela propone un método distinto para cada película y un objetivo particular en cada análisis particular. De manera que la escuela alemana en cada análisis pretende plantear sus propios métodos y sus propios objetivos, lo cual no es poca cosa en cuanto a lo que hablamos sobre el análisis. En cuanto a la escuela mediterránea, el sexto apartado de este artículo, Lauro Zavala nos dice que la escuela mediterránea se desarrolla principalmente en Italia y España, posee una tendencia a integrar y balancear las virtudes de las otras corrientes de análisis cinematográfico. Por un lado, la multiplicación de aproximaciones sucesivas al análisis, lo cual propicia un trabajo comparativo como el que realiza Javier Marsal Felici y Francisco Javier Gómez Tarín. Por otro lado, una explicitación didáctica de los procedimientos necesarios en todo análisis, a la manera de un recetario de posibilidades metodológicas, tal como lo proponen Francesco Cassetti y Federico Di Chio en su ya emblemático libro Cómo analizar un film. La aproximación central de la escuela mediterránea será la integración de diversas tradiciones y la tendencia al método comparativo. En 1990, Francesco Cassetti y Federico Di Chio publican Análisis del film,
un trabajo canónico de dicha escuela. En 1991, con el seudónimo de Ramón Carmona, se publica el libro Cómo se comenta un texto fílmico, que es un manual muy útil para estudiar el cine clásico. En 1993, Javier García Jiménez publica Narrativa audiovisual. En 1995, Javier González Requena publica El análisis cinematográfico, que es una compilación universitaria. En el año de 1996, Mario Onaindia escribe el libro El guión clásico de Hollywood, tomando como ejemplo el film The Apartment de Billy Wilder. En 1996, Santos Zunzunegui publica su libro Microanálisis fílmico, donde establece un programa de trabajo. En ese mismo año, Vicente Sánchez Biosca va a publicar El montaje cinematográfico, un texto más pedagógico que teórico. En el año de 1997, Luis Martín Arias escribe El cine como experiencia estética, a propósito de Vértigo de Alfred Hitchcock. En 1998 va a iniciar la serie Paidós Películas, que está formada por 25 volúmenes. En el año 2000 inicia la serie Guías para ver y analizar películas, con 50 títulos ya para el año 2012. En el año 2001, Rafael Gómez Alonso publica su libro Estética audiovisual. En el 2006, Francisco Javier Gómez Tarín escribe Discursos de la ausencia, en donde presenta una propuesta de modelo teórico bastante original. En el año de 2007, Javier Marsal Felici publica Cómo se lee una fotografía, paralelo al sitio en la red derivado de este trabajo. De acuerdo con Javier Marsal Felici, un análisis debe de contener los siguientes elementos: la ficha técnica, el decoupage cronometrado con la descripción plano por plano, el comentario sobre cada componente formal, un comentario contextual en torno a la producción, distribución y una crítica inicial, un análisis comparativo entre la película analizada y otras similares o contrastantes, y finalmente una evaluación general. El séptimo apartado de este artículo del doctor Lauro Zavala es la conclusión del artículo, en el que nos dice que la propuesta de considerar la existencia de estas tradiciones académicas en el análisis de secuencias solo se presenta como un mapa para cartografiar ciertas tendencias generales. Dice que en Latinoamérica, donde la tradición durante el siglo XX fue la interpretación historiográfica y política, no se ha formado como tal una escuela que sea reproducida en otras regiones del mundo. Para Cassetti y Di Chio, los criterios para la validación de un análisis son el hecho de que el análisis debe de tener una coherencia interna, una fidelidad empírica y relevancia nociológica, además de profundidad, extensión, economía y elegancia. Para Lauro Zavala, la región latinoamericana ha adoptado la filosofía del análisis de la escuela mediterránea, la cual afirma que, en palabras de Cassetti y Di Chio, debe elegir los ingredientes metodológicos más adecuados para elaborar su receta individual, de acuerdo a su experiencia, sus intereses y objetivos. Una perspectiva aproximativa va a dejar espacio para hacer de cada análisis un trabajo creativo y a la vez disciplinado, como consecuencia de un compromiso ético y estético.